Lo que voy a tirar es más fuerte de todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, hay una mujer periodista, Saskia Rivera. Ella es periodista, es podcaster. Ella va a las cárceles, a todas las cárceles de México, siendo mujer, a hablar con los delincuentes. ¿Por qué llegaron a la cárcel? ¿Qué los llevó a ser criminales? ¿Cómo fue su niñez? ¿Por qué realmente terminaron matando a otra persona, entrando en organizaciones criminales? Y esto lo traigo a colación a lo que decía Jorge, ¿no? Que de verdad, ¿cómo funciona todo esto, no? Porque finalmente la gente que está en la cárcel tiene una historia que contar. Tiene una historia atrás. Saskia entrevistó a un hombre que tiene una historia muy compleja desde que era niño, desde que era bebé. A él lo tiraron en la basura cuando era bebé. Y entra el crimen en México. Y está bueno el clima que nos dejó Jorge para escuchar esto. Cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años entra al crimen organizado. Antes de sacarlo de los artistas y antes de sacar de los famosos, vamos a ver un pedacito cómo se volvió. Escuchen, Serianita, por favor, porque es muy grave lo que voy a tirar. Sin amarillismo. Él era secuestrador de niños. Esta podcaster entrevistó a un secuestrador de niños en México. Por favor, se los pido. Compartan y denle like, porque lo que vamos a tirar es muy importante para nuestra vida y para ustedes que son madres y que son mujeres. Por favor. Esta podcaster entrevistó a un secuestrador de niños y confirma para quién lo hacía. No lo digo yo, lo dice el preso que tiene un nombre, un serial, una cárcel designada en México. No es inteligencia artificial, es un preso con un número de serie. Que lo pueden detectar, está ahí. Espero que no lo maten dentro de la cárcel ahora. A partir de esta entrevista. Vamos a ver la primera parte que habla que él secuestraba niños para los políticos y los senadores de México y los artistas. Vamos con la primera parte, por favor. ¿Me arrepiento? No, no me arrepiento, porque lo hecho ya está. No puedes cambiar el pasado, ¿no? Pero sí me robé botinitos recién nacidos. A ver, platícame, vamos por partes. ¿Este güey quién era? ¿De Cámara de Diputados? ¿O al final me imagino que te enteraste que decía eso? Al final de la historia, manita, todo ese entrenamiento que me hicieron, a mí me transformaron para trabajar para el gobierno. Okay. Pero por fuera. Yo hacía el trabajo sucio. Bueno, okay. No nada más yo, varias gente, ¿no? Una especie como de escuadrón de la muerte, ¿o qué? Sí, algo así. ¿Y cuál era el trabajo sucio? Matar a quien te estorbara. Hacer ofrendas a sus muertos. Porque la mayoría de esas personas, diputados, artistas y todos esos fulanos, tuve la oportunidad de comer con ellos y pues muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí son satánicos, les gusta hacer rituales, sí. ¿no? Yo me iba a Veracruz con los niños y allá hacían sus sacrificios, todas esas cosas, la neta. Yo todo eso lo hice, secuestraba, mataba. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hablé de la logia, hablé de las sectas, hablé de los famosos asquerosos y perversos en religiones de élite.
No lo estoy diciendo yo, lo dice un secuestrador de niños en la Ciudad de México. Existe esto, Serianita, yo sé que es muy duro para que lo escuches, pero tenemos que abrir los ojos en un momento que tenemos que darnos cuenta a quién glorificamos, a quién le damos cabida. Está hablando que el tipo lo hacía para rituales, que lo hacía para gente que de alguna forma le servía, satánicos, más religiones. Ahora, él da nombres y apellidos. Yo te voy a decir lo que pasó. Dieron nombres y apellidos concretos de famosos. El podcast original es una abogada ella la que está haciendo las entrevistas. Ya sacó el pedazo de su podcast, ya lo censuró, el pedazo que yo te voy a poner. Yo y mi equipo chequeamos. Esta defensora, abogada de los derechos humanos, se asustó cuando el preso dio nombres y apellidos. Primeramente, ella le puso pin a los nombres que le parecían fuertes y dejó a una que era la menos demandable porque ya está muerta. Dejó a la muerta y a los otros 4 nombres que ya sospechamos quiénes son y pudimos detectar quiénes son, los censuró en su podcast. Alguien grabó ese pedazo, pero finalmente ella termina de quitar todo este segmento. Por alguna razón no lo quiso poner. Supuesta y alegadamente, yo voy a poner el pedazo. Él va a dar un nombre. Por favor, se los pido. No es una acusación. No estoy yo confirmando la noticia. Yo no estoy avalando, diciendo lo que dice es verdad. Pero este podcast salió. Alguien lo agarró. Ya lo distribuyó. Me llegó a mí. Y yo lo voy a ser el primero en ponerlo en YouTube ahora mismo. ¿Por qué? Porque sí es un preso que es concretamente un preso. El podcast lleva millones y millones de reproducciones. Es un podcast serio, no es un tirabombas, no es un conspirador, no es estos videos, páginas falsas de TikTok. Soy súper responsable como periodista, por favor. Tengo 2 semis acá. Sé lo que estoy poniendo, pero lo pongo porque hubo un chequeo de quién es el tipo que lo está diciendo. De uno de los podcasts que a mí me parece periodísticamente brillante. Que una tipa, mujer abogada, se meta en las cárceles de México a entrevistar a estos monstruos para entender al monstruo y entender por qué tal vez tenés un monstruo de vecino, un monstruo profesor de colegio, un monstruo profesor de gimnasia, o un monstruo puede ser tu marido o tu hijo. Vamos a poner el podcast censurado como lo tenía ella, pero hay un nombre que no censuró. Se van a quedar en shock. No lo van a poder creer. Se trata de una primera actriz. Él es un secuestrador de niños. Primera actriz. Imagen de Televisa. Imagen del teatro mexicano. Imagen adorada del cine, de la comedia y del humor mexicano, respetada, la consumimos
horas y horas y horas de televisión con sus comentarios. Está en su ADN, en su sangre como mexicano, porque usted la escuchó y la vio durante décadas, Serianita. No solo en México, sino en Estados Unidos. El secuestrador de niños acusa directamente de haber trabajado y llevado niños a Carmen Salinas. Vamos a escucharlo. Lo dice él, no lo digo yo. Y esto no es una afirmación. Esto no lo presento como una verdad absoluta, lo repito. Esto es algo que sacó otro podcast colega y que doy fe que ese podcast es serio, no es conspirativo, son entrevistas periodísticas a presos, pero el preso se le salió un nombre y ella misma hasta se asustó. De los 4 nombres, 5 que nombró, dejó solo a la muerta porque está muerta. Carmen Salinas. Corre, idiotez. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas, con todas esas personas yo las conozco, sé cómo vive. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los niños y iba a hacer su sacrificio, ¿no? Desde el 90 y tantos ya era gay y no sabía, ¿no? Y cosas así. Y todos esos personajes yo trabajé para ellos. Esa fue mi vida. Mi vida cambió. Vamos a volver a escucharlo porque es muy, muy fuerte. Nombra a Carmen Salinas y habla de otros 4. Hay gente que se lo hicimos escuchar, expertos, y han salido otros nombres detectados en el original. Mucha gente en los comentarios sugirió otras actrices y otra gente que no los voy a nombrar porque él no lo está diciendo pero ha sido censurado. Vamos a volver a escucharlo. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas, con todas esas personas yo las conozco, sé cómo vive. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los niños y iba a hacer su sacrificio, ¿no? Desde el 90 y tantos ya era gay y no sabía, ¿no? Y cosas así. Y todos esos personajes yo trabajé para ellos. Esa fue mi vida. Mi vida cambió. No sé si la gente, la hija o la hermana o alguien, o no sé quién de la familia Salinas quiere hablar algo y quiere decir algo. El podcast no es mío. La entrevista no es mía. Me gustaría que la abogada que hizo la entrevista rompa el silencio y diga por qué censuró, por qué le dio miedo. Comparamos cómo estaba sentado el preso. Todo coincide con todos los colores, la columna, la voz. Todo está igual. Es un pedazo que se editó. No lo van a encontrar en el podcast. Solo lo tengo yo y algunas personas más. Este material periodístico que me parece un poco delicado, fuerte, increíble, lo vuelvo a repetir, increíble, no me lo imagino, pero es mi deber y mi compromiso sacarlo a la luz porque es un hombre que es muy difícil escuchar a un hombre que secuestraba niños en México. A mí me interesa escucharlo. ¿A quién le entregaba niños? ¿Por qué lo hacía? ¿Quién lo contrataba? ¿Estamos choqueados con la lista de Epstein? Eso es Disneyland. Esta entrevista de este podcast es muy duro.
ya lo editaron, ya se asustaron. Es posible que esta entrevista la bajen después de que yo haya sacado esto.